Estás escuchando Pyme Radio por CRC 89.1 Radio. Regresamos a CRC 89.1 Radio. Nos puede escuchar en vivo por la esencia de la radio, pero también ya en este momento justo estamos compartiendo la transmisión de Facebook Live, porque ahí además tenemos la posibilidad de que nos escriba, de tener interacción en este momento, en el vivo, de 8 a 9 de la mañana. Usted nos puede escribir algún comentario o alguna consulta directamente para nuestro invitado sobre el tema del que vamos a hablar y la historia que vamos a conocer hoy en Historias Emprendedoras, hoy miércoles 14 de julio. De igual forma, como les decía hace un ratito, apenas termine el programa, queda posteado y guardado para que lo pueda aprovechar en otro momento. Igual, denle me gusta, compártalo, ayúdenos a que también nos movamos un poquito más en redes. Al final, no es Pyme Radio como tal lo que queremos darnos a conocer como nombre. Queremos dar nuestro contenido a conocer y compartirlo e impactar cada día a más emprendedores, ser parte de la vida de más emprendedores, porque creemos en nuestro contenido, creemos en la información y en los invitados que siempre tenemos en nuestro programa, como el de hoy, que le agradecemos de verdad a Pablo Morales de Arquetipo, quien en su momento nos contactó por el Messenger, por el mensajes internos de el Facebook, para contarnos un poco sobre un taller que viene próximamente. Pero antes de conocer del taller, tenemos que conocer del trabajo que realiza en Arquetipo como producción audiovisual, artes escénicas, educación artística y cultural. Es un área muy rica en nuestro país, con muchísimo talento y donde se emprende, insisto, desde el día número 1. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muy feliz de estar aquí compartiendo esta mañana con todos ustedes y con toda la comunidad emprendedora costarricense, que bueno, aquí estamos dando la lucha constantemente en tiempos complejos, pero seguimos adelante. En tiempos complejos, y vamos a más adelante a hablar de eso, del tema de cuánto a todos nos ha golpeado. Yo creo que un día se lo decía un invitado, de que no hay persona o no hay área en el mundo de que no haya sido golpeada de alguna forma por la pandemia, pero muy específicamente ustedes, y lo vamos a hablar más adelante. Pero primero cuéntenos acerca de Arquetipo, ¿qué es? ¿De qué se trata? Y de una vez vamos también conociendo un poquito de su historia. Claro, pues bueno, Arquetipo en este momento está constituida como una pyme del sector cultural y artístico, un sector que tiene bastante crecimiento en el país y que se caracteriza por mucho dinamismo, por mucho encadenamiento. Y en concreto nosotros básicamente lo que hacemos es empoderar a las personas a través de la creatividad. Ese es nuestro propósito. Y desde esa visión tratamos de que las personas, por un lado, se acerquen a nosotros como público en nuestras producciones teatrales y audiovisuales, y por otro lado, también tengan la posibilidad de capacitarse en todo lo que tiene que ver con técnica artística. Somos un grupo básicamente de personas de artes escénicas, actores, directores, guionistas, pero también gente del área audiovisual y de la comunicación colectiva. Entonces ahí se incluye la producción audiovisual, el cine, la radio. Y bueno, dentro de las artes escénicas también habría que mencionar la música, porque tenemos músicos en el equipo. Entonces, digamos que esas son nuestras dos vertientes principales, todo lo que tiene que ver con artes escénicas y audiovisual, y paralelamente todo lo que tiene que ver con la formación. Por eso que les digo, ¿verdad?, que nosotros estamos ofertando no solo contenidos o experiencias artísticas, sino también espacios para que la gente pueda apropiarse de estos procesos, aprendan a crear o exploren su creatividad con nosotros. Y en esa vía también trabajamos no solo con gente que está empezando o que apenas está explorando estos universos, sino también con artistas mismos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos talleres de actuación, tanto para principiantes como para avanzados, pero también espacios de formación continua para profesionales que ya están desempeñándose en esa área y quieren afinar su técnica artística, por ejemplo. Y paralelamente también hemos estado desarrollando
toda una sensibilización sobre los temas de emprendimiento artístico. Hemos hecho conversatorios desde hace un par de años sobre este tema pues bueno, sí, el taller que tenemos próximo a iniciar, que también pues es eso, un espacio más concentrado para que personas del sector artístico y creativo pues puedan tener el tiempo de pensar, ¿verdad?, sus ideas desde un lugar más sistemático, desde la administración, del mercadeo, del modelo de negocio, ¿verdad? Que igual sabemos que no es algo que todos en el sector artístico estén persiguiendo o tratando de articular, pero sí hay personas que al igual que nosotros están tratando de consolidar pymes, e incluso ya existen muchas pymes, ¿verdad? En el sector artístico cultural, si vemos la cultura desde un espectro bastante amplio, ¿verdad? Y incluimos muchas de las actividades que podríamos conversar el día de hoy con más detalle, ¿verdad? Pablo, y estamos hablando de más de 15 años de historia y una historia que leyéndola un poco en su página web, nace en las aulas de la Escuela de Artes Dramáticas y la Escuela de Comunicación Colectiva, ¿verdad? De la Universidad de Costa Rica. Así es, sí, empezó ahí, empezó pues eso, desde un lugar más académico si se quiere, y bueno, en mi caso particular yo vengo de esos dos universos, yo estudié esas dos carreras, comunicación colectiva y artes escénicas, y bueno, yo empecé muy joven a hacer teatro, realmente Arquetipo en su inicio fue sobre todo grupo teatral, tuvimos nuestra primera producción desde el 2004, nuestra formalización ocurrió, digamos, ya a finales del 2017, 2008, y hemos seguido haciendo producción artística desde ese momento, sobre todo teatral, como les digo. Tenemos unos 11 espectáculos teatrales estrenados, algunas participaciones en largometrajes y cortometrajes costarricenses, festivales de teatro, de cine. Y nació precisamente desde un lugar como muy de lo que sucede en esos espacios, ¿no? Sobre todo las escuelas de teatro y de arte son lugares en donde constantemente, como usted decía al inicio, las personas están tratando de hacer sus proyectos, hacer su obra de teatro, hacer su coreografía, en el caso de los de danza, o su exposición, en el caso de los de artes visuales. Y pues eso, ahí hay mucha energía, mucha creatividad fluyendo, ¿verdad?, en las escuelas de arte, y uno no deja de ver siempre, ¿verdad?, que hay proyectos emergiendo, pequeños grupos que se conforman. Lo que pasa es que sí, la continuidad de grupos o agrupaciones teatrales es compleja, y ahí es donde comenzamos a darnos cuenta de que necesitábamos no solo pensar como artistas, sino también como administradores o gestores culturales, ¿verdad? Sobre todo pensando en si queríamos mantener un proyecto propio, ¿verdad? Porque claramente las personas en artes se acercan a las artes, como les contaba al inicio, a veces como un hobby o a veces como una carrera secundaria, pero existimos aquellos que lo vemos como actividad principal, y a partir de esa actividad principal queremos pues construir un proyecto de vida, tener sostenibilidad económica. Y pues eso, desde ese momento comenzábamos a explorar esa dimensión de creadores, por un lado, pero también de agrupación que quería armar una estructura administrativa propia y crear su propia línea de trabajo, no solo desde lo estético, sino desde la gestión y la producción. Y bueno, paralelamente, como teníamos también la otra rama de comunicación y estábamos trabajando en esa otra área, nos dimos cuenta que los servicios artísticos y culturales también son demandados desde empresas que necesitan crear un evento o necesitan hacer una experiencia más creativa para trabajar con sus empleados o posicionar un producto, hasta organizaciones tal vez más del sector de la cultura misma que necesitan un espectáculo o una producción audiovisual muy concreta para contar la historia de un proyecto. Y pues eso, comenzamos a detectar que habían oportunidades de también seguir posicionando un poco nuestra marca y la forma de trabajar. Y pues ahí, un poco como prueba y error, como siempre, como sucede en el mundo emprendedor, pero siempre manteniendo esta visión de tratar de crear una estructura propia, pues fue que, ¿verdad?, comenzamos a explorar ya el tema de la formalización, el tema de crear una pyme, y en ese hemos estado. Realmente, pues como todo emprendimiento, ¿verdad?, siempre ha habido
picos y valles que atravesar, y también pues eso, la continuidad del proyecto ha permanecido, no hemos tenido que parar del todo, han habido, como les digo, momentos a veces más de bajo perfil, pero por ahí del 2000, ¿qué sería? 16, 17, sí. Ya tomamos como una decisión un poco más estratégica y, digamos, pivoteamos, como se suele decir en el mundo del emprendimiento, hacia clarificar sobre todo el modelo de negocios en la versión actual, que es la que les comentaba al inicio, ¿verdad? Entonces, como les digo, seguimos haciendo producción teatral y escénica, pero también nos interesa cada vez más meternos en el sector de audiovisuales, ¿verdad? O fortalecernos en ese sector, que es uno de los más dinámicos en este momento en Costa Rica, dentro de lo que podríamos llamar la economía creativa, y paralelamente mantener todos los espacios formativos que también fuimos explorando en el camino, ¿verdad? Nosotros incluso tuvimos una academia un par de años, en el 2011, 2013, de 2011 a 2013 más o menos, que fue como una academia de cine, donde dábamos cursos también relacionados con el guión, con la actuación, el maquillaje, todo para el mundo del audiovisual. Y pues eso, como ustedes saben, ¿verdad? El mundo del emprendimiento es ir haciendo pruebas, sacando prototipos, viendo a ver qué funciona, cómo está el mercado, qué le interesa a la gente. Y pues sí, hemos visto que, por ejemplo, la parte de formación es una de las áreas que se mantiene siempre como muy constante. A la gente le interesa siempre la formación artística, tanto como les decía, profesionales como gente que está empezando en este mundo. Y vemos cada vez más interesante, pues eso, la idea de que el audiovisual, desde el lugar, no solo del audiovisual como servicio, es decir, crearles a una empresa, a una marca, un audiovisual, sino también el audiovisual como propiedad intelectual, es decir, crear nuestras propias historias, nuestros propios largometrajes, nuestras propias series web, series de ficción y contenidos que cuentan historias, ¿verdad? Y todo ese desarrollo, por ejemplo, la propiedad intelectual en audiovisual tiene mucho potencial, está creciendo, como les digo, en el país. Cada vez vemos más casos de éxito de colegas del sector que están estrenando películas en festivales importantes como Cannes, y demás, incluso también producciones internacionales que vienen al país a grabar, desde grandes producciones de Hollywood hasta producción independiente latinoamericana. Y pues esa movida, como les digo, ahí está, en desarrollo, y en ese lugar también estamos tratando de cada vez más fortalecernos y hacer nuestra propia propuesta creativa también. Arquetipo, así está en redes sociales, lo pueden ubicar, y también en nuestra transmisión ya también lo compartimos para que sea mucho más sencillo. Es un ámbito de un área de lo que es el arte y la comunicación muy amplia y sumamente interesante, la cantidad de profesionales y apasionados de diversas áreas. Por ejemplo, Pablo, que es director, pero hay o lo integran un videasta, un diseñador gráfico, actriz, mercadóloga, publicistas, productores. Es un mundo muy amplio y vamos a conocer más sobre el mundo de Arquetipo, y sobre todo también hablar un poco del panorama actual de los emprendedores en el mundo artístico. Ojo que hablamos de pandemia, pero es un área y un tema del cual no ha sido fácil emprender desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Siempre han vivido una situación un poco diferente por un tema de valoración del servicio, valoración del arte y de lo que verdaderamente cuesta el producir y el talento, sobre todo de los costarricenses. Vamos a ir a una pausa muy rápida, Pablo, y regresamos. Estamos perfectos, lo escuchamos muy bien, tenemos muy buen sonido y muy buena comunicación para seguir conversando de Arquetipo. Búsquelo en Facebook, en sus redes sociales, para que conozca un poco de Arquetipo, todos los servicios. Con K, por aquello. Sí, muy importante, cierto. Arquetipo, A-R-K-E tipo, así. Y el loguito es, vamos a ver cómo... Un camaleón naranja. Exacto. Ahí para que lo ubique más fácil. Tiene que poner Arquetipo CR. Arquetipocr.com es la página, y con que pongan Arquetipo con K en Facebook, ahí lo encuentran. Perfecto. Vamos a la pausa, ya regresamos. Estamos en Pyme Radio y en CRC 89.1 Radio. Ya volvemos con más de Pyme Radio por CRC 89.1 Radio. Sus cultivos y su ganado son la parte más importante de su pyme.
Entonces protéjalos con los seguros agrícola y pecuario del INS. Con ellos estará cubriendo su cultivo ante desastres naturales y su ganado ante muerte por enfermedades o factores externos, entre muchas otras coberturas. Encuentre más información en nuestro sitio web grupoins.com. Usted impulsa su negocio. Nosotros lo protegemos. Desde Maipú, Mendoza, la tierra del olivo, nos llega aceite de oliva Laur. Su delicada y elegante textura, así como su afrutado aroma vegetal, lo convierten en un aceite especial para paladares exigentes. Disponible en 3 variedades: Laur Cruz de Piedra, Laur Aceite de Oliva Extra Virgen y Laur Gran Mendoza Aceite de Oliva Extra Virgen. Lo mejor de 3 zonas en una sola botella. Galardonado con el Gran Prestige Gold en el Terra Olivo 2018. Aceites de oliva Laur no pueden faltar en tu mesa. De venta en todas las tiendas Don Fernando. El sello Costa Rica Artesanal es una marca diseñada para respaldar las artesanías costarricenses. La persona artesana que obtenga el sello Costa Rica Artesanal tendrá el derecho de uso de una marca protegida que genera confianza y valora sus productos artesanales y les facilita el ingreso a programas de apoyo institucional. Y las personas que adquieran artesanía con este sello se garantizan origen costarricense, calidad, diseño y cuidado del ambiente. Para más información ingrese a www.pyme.go.cr/sello artesanal. Sello Costa Rica Artesanal, fortaleciendo el desarrollo nacional y local de emprendedores y pymes artesanales. Espeso, cremoso y de color intenso. Así es el nuevo Acheto Balsámico Millán. Su característico aroma complejo y fuerte le dará un equilibrado gusto a tu paladar. Acheto Millán es de un varietal añejado por 1 año en barricas de roble francés. No contiene colorantes ni preservantes. Su exquisito sabor lo hace especial para acompañar con carnes, quesos, pescados y ensaladas. Tenés que probarlo. De venta en todas las tiendas Don Fernando. Los Centros de Desarrollo Empresarial del INA son oficinas de atención a pymes y personas que tienen emprendimientos con oportunidad de crecimiento. En estos centros del INA, las personas empresarias reciben de manera gratuita capacitaciones, asesorías personalizadas, virtuales o presenciales, con especialistas de alto nivel. Contamos con oficinas en Limón, Ciudad Quesada, Liberia, Cartago, Heredia y San José. Para más información, comuníquese al teléfono 2210-6770. INA, tecnología e innovación para la empleabilidad. Viaje y conduzca tranquilo con la protección del INS. El seguro voluntario de automóviles cuenta con cobertura de responsabilidad civil por daños causados a la propiedad de terceros o por lesión o muerte de otras personas a causa de un accidente. Encuentre más información en nuestro sitio web grupoins.com. Usted impulsa su negocio. Nosotros lo protegemos. Noticias, entrevistas y emprendimiento. 89.1 Estás escuchando Pyme Radio por CRC 89.1 Radio. Arquetipo con K. Así es el emprendimiento y la historia que hoy estamos compartiendo en Pyme Radio, que une a varios apasionados del arte, de la cultura, del emprendimiento como tal, desde hace un poco más de 15 años, para poder desarrollarse una serie de servicios en estas áreas que de verdad están muy interesantes, y ustedes lo pueden encontrar en la página desde el Facebook, y ahí los direcciona también a la página. Les compartí ahorita en nuestro perfil el link para que lo puedan todavía más sencillo ingresar. Estamos conversando con Pablo Morales, quien es el director general y fundador. Pablo, antes de ir a la pausa, mencionaba un tema del cual quiero que también nos ayude a desarrollar, y es el panorama actual de los emprendedores en el mundo artístico, y no solamente hoy, en tiempos de pandemia, en el que llevamos ya 1 año y medio en una situación a nivel mundial, no solamente a nivel de Costa Rica, que ha afectado muchas áreas y directamente el área de ustedes, pero desde antes también vivíamos ese peso de que el costarricense no siempre valora como se tiene que valorar el arte y el emprendimiento de esta área. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, gran tema definitivamente. Podríamos verlo
en diferentes dimensiones. Yo creo que empecemos tal vez por el tema de la apreciación de las artes en el país. Ahí definitivamente tenemos que hablar del sistema educativo, me parece, y de cómo nos hemos relacionado con las artes desde que, pues eso, hemos estado en colegios, secundarias, escuelas, qué tanta importancia se le da, ¿verdad?, en el peso y en el currículum a las áreas artísticas y sobre todo cómo se ven las artes, ¿verdad?, muchas veces como entretenimiento o como algo que tiene que ver con ocasiones especiales, ¿verdad? Se ve como algo muy desligado de la cotidianidad, me parece a mí. Y por otro lado se le dedica poca atención desde los planes de estudio, ¿verdad? Entonces eso creo que genera una visión de que las artes son muy lejanas por un lado y que no tienen nada que ver con el día a día. Sin embargo, tenemos un gran consumo de producto cultural, pero, ¿verdad?, que viene de otras fuentes. O sea, vemos mucha televisión, vemos mucho Netflix, vemos mucho cine de Hollywood, consumimos música internacional, y ahí es donde uno comienza a decir, bueno, ¿y qué pasa con la producción local? ¿Verdad? ¿Qué sucede con los artistas locales? Entonces ahí tenemos una barrera cultural, digamos, y de educación que se puede atacar desde esa dimensión más, como les digo, educativa. Pero por otro lado, ¿verdad?, entonces estamos en una posición en donde los que somos creadores también tenemos una responsabilidad, me parece a mí, de hacer el esfuerzo por llevar nuestra propuesta a los públicos. Y es ahí donde también creo que el sector está comenzando a entender cada vez más la importancia de posicionarse, poder hacer sus proyectos y ponerle tanta atención no solo a la creación como tal, sino a la comunicación de esos proyectos, al mercadeo de esos proyectos, a la creación de marcas y de conceptos que sean interesantes para que la gente se relacione con ellos. Y creo que ahí, como les decía en la primera parte, habemos personas que estamos reflexionando intensamente sobre ese camino. Ahora, no tenemos que obviar una dimensión muy importante de la cultura y del arte, que es el derecho cultural, por llamarlo de esa manera. Estamos hablando de que todos tenemos derecho a tener acceso a las manifestaciones artísticas, y me parece ahí también que los estados tienen una responsabilidad de garantizar cierto nivel de acceso a ese consumo y a esa experiencia cultural. Entonces, en Costa Rica tenemos un antecedente muy importante, que es un estado que ha financiado las artes y la cultura durante mucho tiempo. Un estado que, si se quiere, es benefactor en ese sentido. Recordemos, por ejemplo, yo que vengo mucho del mundo teatral, ¿verdad?, lo que fue el impacto de la Compañía Nacional de Teatro en su famosa época de oro, que fueron los 70s y los 80s, cuando se creó la Compañía Nacional del Teatro. Y esta compañía, pues, logró hacer circular teatro por todo el país, en lugares en donde nunca se había visto teatro profesional. Y se creó un público deseoso y amante del teatro, precisamente porque hubo una política pública muy agresiva de llevar el teatro a las comunidades. Y ahí se crearon experiencias que hasta el día de hoy siguen rindiendo frutos. Teatros comunitarios, gente que recuerda montajes teatrales emblemáticos. Y toda esa generación, como les digo, nace, digamos, al amparo de una institucionalidad que le dio mucha importancia a la cultura. Lo mismo sucede con la música. ¿Verdad? La Orquesta Sinfónica, el Sistema Nacional de Educación Musical, el CINEM, el Conservatorio Castella. Es decir, Costa Rica creo que tuvo mucha visión, ¿verdad?, bajo esta famosa idea de ¿para qué tractores sin violines?, ¿verdad?, de Pepe Figueres. Cierto. Y esa época, que les digo, pues fue de 70s, 80s, cambió, ¿verdad? Porque el país cambió, y cambió pues un poco la política pública, y el arte y la cultura fueron de los más golpeados, ¿verdad?, en esa transición o reestructuración país que vivimos, y cuyas consecuencias seguimos viendo, ¿verdad? Entonces, bueno, a los que estamos en esta otra generación, ¿verdad?, viendo que las posibilidades de política pública para desarrollar creación artística son cada vez más limitadas, viendo también que pues una pandemia fue realmente, como lo decía un colega el otro día, como echarnos un tractor de tierra, ¿verdad?, y sepultarnos de una manera contundente de un día para otro. Viendo un poco ese contexto que es bien complejo, como usted señalaba,
Yo creo que, por un lado, hay que rehabilitar cierta política pública, hay que reformularla para los tiempos que estamos viviendo, en donde la tecnología está jugando un papel crucial para dinamizar todas estas industrias. Y por otro lado, creo que también los creadores y artistas que están en esta línea de tratar de crear sus propios proyectos, tienen que también, pues eso, pensar desde otro lugar, que tiene que ver con la articulación y la formalización de ciertas ideas, que igual, insisto, no es el camino para todos. Y esta es una discusión que en este momento se sigue teniendo en el sector, ¿verdad? De si todos los artistas o verdad tendrían que convertirse en emprendedores o no, cuál es la realidad de la economía naranja, que se le llama también a todo lo que estamos conversando hoy para un país como el costarricense. Y la discusión está ahí, y me parece que es muy importante que esté ahí y que haya un debate, ¿verdad? Desde lo que estamos hablando, de la participación del Estado y la política pública, las políticas culturales, y el estímulo también para que desde lo privado se pueda generar proyectos, propuestas, emprendimientos, y hacer la mezcla, ¿verdad? Porque la alianza público-privada también en el sector cultural es muy viable y puede generar muchos impactos, y hay experiencias también de las cuales podemos hablar, ¿verdad? En ese sentido, de cómo tanto la sociedad civil como las instituciones pueden hacer proyectos e impactos culturales muy importantes. Pero bueno, definitivamente creo que es un momento muy importante para el sector por esta reformulación en la que estamos, acelerada por la pandemia. Yo tengo que reconocer también un espacio interesante que el Ministerio de Cultura ha creado, lo que ellos han denominado la Estrategia Costa Rica Creativa y Cultural, que es una política pública ya, ¿verdad? Que tiene un decreto ejecutivo y que está en ejecución, en donde a través de esta estrategia el Ministerio de Cultura está articulando unos espacios de trabajo interinstitucional, en donde se está sentando el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, el INA, el mismo Ministerio de Cultura, la Caja, el MISIT. Se está sentando esas instituciones junto con el sector a través de unas mesas de trabajo que están divididas en diferentes disciplinas: la gente de audiovisual, la gente de artes escénicas, la de diseño, editorial. Y ahí estamos, un montón de colegas, pues hablándole directamente a la institucionalidad, señalando los puntos de dolor que estamos teniendo, tratando de crear política pública, incidiendo con aprobación de proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, y posicionando todas estas temáticas que son bien complejas y que tienen muchas aristas y dimensiones. Por ejemplo, ayer también participábamos en un conversatorio con la gente de la Caja, para hablar un poco de la realidad del aseguramiento del sector, ¿verdad? Que sabemos que es el gran problema ahorita que tiene la Caja con los trabajadores independientes y, ¿verdad? Todo este tema de condonación de deudas, el proyecto de ley que está ahí por aprobarse. Y ahí estábamos los de Cultura también diciendo, bueno, en Cultura habemos una gran cantidad de trabajadores independientes, habemos también pymes. ¿Cómo hacemos, verdad, para desentrabar esto y poder un poco hacer que ¿verdad? Se dinamice todo el sector? Porque es que, a ver, no olvidemos una cosa: el sector creativo y cultural es el 2% del PIB, ¿verdad? Esto está medido ya, que eso es una cosa también reciente. El Ministerio de Cultura tiene una unidad de economía y cultura que está haciendo estas mediciones macroeconómicas y está poniendo en datos duros qué es la actividad artística y cultural. Entonces, como les digo, no solo es entretenimiento, no es solo una actividad periférica, no, es parte de la economía, es parte del desarrollo del país, es parte del PIB y es el 2% del PIB, es decir, es equivalente a las exportaciones de banano y piña en este momento. Esta es la última medición del 2018. Es el mismo porcentaje del PIB que genera la generación eléctrica, ¿verdad? En algún momento era incluso más que lo que eran servicios, si no recuerdo mal. Bueno, no, tal vez no voy a mencionar ese otro dato para no decirlo incorrectamente, pero a lo que voy es que estamos hablando de un sector dinámico, un sector también que encadena muchísimo. Un ejemplo que se utiliza mucho, ¿verdad?, cuando hablamos de estos temas es en el cine, nuevamente. Por ejemplo, una película que llega a una comunidad a grabar, inyecta dinero a esa comunidad. ¿Por qué? Porque si es una producción mediana o grande, va a generar todo un movimiento en esa comunidad a través de contratación de catering service para que pueda el equipo alimentarse, ¿verdad? Que mientras se está grabando hayan los
espacios de comida, ¿verdad? Para todo el personal, que incluye actores, directores, productores, camarógrafos, sonidistas, vestuaristas. Activa también todo el sector hotelero, ¿verdad? Porque se ocupa espacio para hospedar a toda esa gente que se queda una semana o dos en esa zona haciendo su grabación. Pero también genera un encadenamiento con abogados que van a tener que hacer todos los contratos para esa propiedad intelectual, protegerla, con contadores que van a llevar la contabilidad de la producción, va evidentemente a contratar artistas en todos estos departamentos de sonido, de luz, de actuación, y luego va a contratar un montón de gente para todo lo que es la promoción de esas películas, ¿verdad? Todos los de mercadeo y de comunicación. Entonces, ese ejemplo muy concreto de cómo funciona una producción audiovisual se puede extrapolar a todas las actividades artísticas. Hay unas que son, digamos, de calidad, que tienen una característica más industrial, que es un poco lo que estamos mencionando. Hay otras que son más artesanales, pero siempre hay mínimo, ¿verdad? Un grupo, aunque sea pequeño, de personas que a través de una misma actividad están generando trabajo. Y bueno, la empleabilidad de la juventud, por ejemplo, a través de la cultura y del arte, sería un motor de desarrollo impresionante para el país y de dinamizar y darle empleo a mucha gente. Entonces, yo veo un potencial enorme y Costa Rica tiene un talento que de verdad a mí me sorprende ver lo que está sucediendo. Y creo que puede ser una punta del desarrollo del país muy fuerte, como lo fue, por ejemplo, en su momento el turismo, ¿verdad? Que se le apostó fuertemente como país, se le apostó al turismo y pues Costa Rica, ¿verdad? Claramente vive del turismo en muchas áreas. Creo que si se hace lo mismo con la cultura, nos podríamos sorprender de que ese 2% del PIB puede subir muchísimo y ayudar no solo al sector mismo que está en una crisis, sino darnos cuenta de que eso va a generar efectos positivos en otros sectores de la economía. Entonces, claro. Yo le tengo mucha fe a ese proceso que estamos teniendo con el Ministerio de Cultura y esta estrategia, y esa es una de las áreas en las que hay que trabajar, junto con la otra que yo decía, que es la protección del derecho del acceso a la cultura de las personas, y que ojalá las instituciones que trabajan en cultura puedan fortalecer sus programas, conservarlos, porque también nos estamos dando cuenta de que los programas, ¿verdad? Y los fondos públicos son cada vez más escasos para el sector, pero bueno, lo que tenemos se puede optimizar, me parece mucho, y encadenar de una manera más inteligente y estratégica para, a su vez, promover más desarrollo y empleabilidad, que es finalmente lo que en mi caso como emprendedor me interesa mucho. Yo quiero darle trabajo a mis colegas, ¿verdad? Claro. Y bueno, quiero darles trabajo de calidad y trabajo digno. Entonces, bueno, necesitamos que la institucionalidad nos ayude a generar esos espacios y bueno, nosotros también ir afinando nuestra propuesta cada vez más, ¿verdad? Para que la gente se acerque a lo que estamos haciendo. Pablo, necesitaríamos mucho más tiempo, unos 3 programas para seguir hablando y conversando de ese tema tan interesante y del trabajo que se realiza. Vamos a hacer una pausa muy rápida y en los poquitos minutos que nos quedan aprovecharlo para también hablar del taller de emprendedores artísticos y cultural, ¿verdad? Que tienen ahorita a disposición, pero no solamente eso, sino otra serie de talleres y capacitaciones durante el año en el que podemos estar pendientes para poder capacitarnos en esta área y conocer acerca de emprender en otras áreas y de nutrirnos y fortalecernos y, por qué no, agregarle valor a nuestro emprendimiento. Vamos a la pausa, ya regresamos. Ya volvemos con más de Pyme Radio por CRC 89.1 Radio. El Instituto Nacional de Seguros, como institución comprometida con el desarrollo del país, ha enfocado sus esfuerzos en brindar soluciones a nuestros clientes pymes, mediante una serie de estrategias para apoyar el fortalecimiento, crecimiento y protección de las MIPYMES, con programas novedosos y un abanico de opciones, no solo en el campo de los seguros, sino también con la promoción de alianzas estratégicas, capacitaciones, programas de encadenamiento y networking. Encuentre más información en nuestro sitio web grupoins.com. Usted impulsa su negocio, nosotros lo protegemos.
El sello Costa Rica Artesanal es una marca diseñada para respaldar las artesanías costarricenses. La persona artesana que obtenga el sello Costa Rica Artesanal tendrá el derecho de uso de una marca protegida, que genera confianza y valor a sus productos artesanales y les facilita el ingreso a programas de apoyo institucional. Y las personas que adquieran artesanía con este sello se garantizan origen costarricense, calidad, diseño y cuidado del ambiente. Para más información ingrese a www.pyme.go.cr/sello artesanal. Sello Costa Rica Artesanal, fortaleciendo el desarrollo nacional y local de emprendedores y pymes artesanales. Noticias, entrevistas y emprendimiento. 89.1. Los Centros de Desarrollo Empresarial del INA son oficinas de atención a pymes y personas que tienen emprendimientos con oportunidad de crecimiento. En estos centros del INA, las personas empresarias reciben de manera gratuita capacitaciones, asesorías personalizadas, virtuales o presenciales con especialistas de alto nivel. Contamos con oficinas en Limón, Ciudad Quesada, Liberia, Cartago, Heredia y San José. Para más información, comuníquese al teléfono 2210-6770. INA, tecnología e innovación para la empleabilidad. Estás escuchando Pyme Radio por CRC 89.1 Radio. Regresamos ya a la recta final de nuestro programa y Pablo, creo que es importantísimo que podamos aprovechar estos 4 minutitos que nos quedan para hablar del taller de emprendedores artísticos y cultural. El 19 de julio hay uno, pero en realidad son varios talleres que se dan constantemente para estar muy atentos a las redes sociales y a la información, ¿verdad? Este lunes 19 arrancamos con un nuevo ciclo de este curso de emprendimiento cultural. Es un curso, digamos, corto, intensivo, que pretende que las personas que tienen ideas e inquietudes sobre todo esto que hemos estado hablando de cómo emprender en el sector cultural, pues eso, aprovechen la oportunidad para que nos sentemos a entrarle con letra fina a entender, por un lado, qué es lo que quieren las personas desarrollar, en qué área quieren emprender, ¿verdad? Porque, como hemos dicho, el sector de economía creativa incluye desde el patrimonio cultural hasta el sector editorial, el audiovisual, las artes escénicas, la música, la fotografía, el diseño, la artesanía misma que ahora escuchaba, ¿verdad? La publicidad esta del sello de artesanos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos un caso muy concreto de cómo lo que decía hace un rato, la política pública está apoyando con un sello para garantizar que los emprendedores artesanos puedan también, ¿verdad?, darle valor a sus propuestas. Y eso es economía cultural y eso es emprendimiento artístico creativo. Entonces, la gente que quisiera pues sacar un rato, ¿verdad?, los lunes del 19 de julio al 16 de agosto, vamos a tener un espacio de trabajo virtual en donde en esas noches nos sentamos a hablar de diferentes temas, ¿verdad? Desde el modelo de negocio que tiene la persona y su idea y su propuesta de valor, hasta cuestiones de contexto que muchas de las que hemos ya mencionado el día de hoy, ¿verdad? ¿Qué es la economía creativa? ¿Cuáles son las áreas? ¿Qué tipo de proyectos exitosos hay en toda Latinoamérica sobre esta área? Luego, en otro de los módulos vemos el tema de trabajo con el público, ¿verdad? O con las audiencias, cómo llegar a las personas y cómo comunicar adecuadamente las ideas. Tenemos también uno de los módulos dedicados a asuntos financieros, ¿verdad? Esenciales, entender, ¿verdad?, cómo se maneja un presupuesto, cómo se maneja un flujo de caja, cómo leer un balance financiero y ese tipo de cosas que son conocimiento un poco más, ¿verdad?, de áreas que la persona de arte y cultura no conoce, pero que necesita comenzar a incorporar ese lenguaje en sus prácticas, porque necesariamente va a llegar a algún punto en donde va a tener que tomar decisiones de ese tipo financieras, ¿verdad? Y también le damos mucho enfoque, me parece a mí, a las habilidades para emprender, que es lo que les mencionaba hace un rato. No todo mundo puede ser un emprendedor, me parece a mí. No todo
todos los artistas tienen el espíritu emprendedor, pero sí existen artistas que tienen esas habilidades y que las pueden detectar y las pueden desarrollar. Y está muy bien, digamos, los artistas están para hacer su creación, ¿verdad? Artista emprendedor, entendiendo emprendedor como esto, configurar un modelo de negocios, no es para todo el mundo, pero para aquellas personas que creen que pueden entrar por ese camino, este es un espacio que nos alegraría mucho verles para que se inscriban. Y no solo artistas, sino también otras personas, como gente que viene de la gestión cultural o la administración o la investigación en artes. Esas otras personas también pueden encontrar aquí un espacio también de conversación sobre el emprendimiento, ¿verdad? Desde el lugar de crear modelos, crear proyectos, crear prototipos y ponerlos a circular y ponernos a probar si funcionan o no, cómo reacciona la gente. Y bueno, eso es muy apasionante para mí, por ejemplo, ¿verdad? Entender y darnos cuenta cómo nuestras criaturas creativas salen a la calle y comienzan a sobrevivir o no, y bueno, cómo darles cariño para que puedan crecer o cambiarlas para que evolucionen, ¿verdad? Entonces nada, esto empieza el 19 de julio, son los lunes de 6:30 a 9 de la noche, son 5 lunes a partir, como les digo, del 19, y además de esas sesiones grupales en donde trabajamos de forma virtual a través de Zoom, tenemos un espacio más de consultoría en donde ¿verdad? Vamos a trabajar con cada uno de los proyectos por separados en unas horas adicionales que son totalmente gratuitas, ¿verdad? Como valor agregado al taller, y en esos otros espacios pues la conversación continúa, y definitivamente pues esto es un espacio que nosotros mantenemos abierto en nuestras redes sociales. Sobre estos temas estamos hablando con cierta frecuencia, hacemos conversatorios tanto presenciales como virtuales también sobre estos asuntos, y cada cierto tiempo abrimos el taller grupal, que es ¿no? el de emprendimiento, en donde ahí sí trabajamos ya con un grupo de personas específicamente sobre sus ideas de negocios. Así que si saben de alguien, compartir la información. En su familia siempre hay alguna persona con inclinaciones creativas en todas las áreas posibles que ustedes puedan imaginar. La gente joven, a nosotros en este taller nos llega mucha gente que está, ¿verdad?, comenzando sus estudios universitarios o saliendo incluso del colegio y pensando en cómo, ¿verdad?, dedicarse a algo creativo. Entonces, bueno, es un espacio en donde estamos abiertos a recibir de diferentes edades, de diferentes disciplinas, y sobre todo gente con ganas de articular sus ideas desde otro lugar. Pablo Morales, muchas gracias, muy amable. Acabamos de compartir también la información en nuestra transmisión, ahí la página para que puedan ingresar y conocer. Ahí mismo viene toda la información del curso que empieza el próximo lunes. Todavía hay tiempo entonces de inscribirse para que ingrese y tenga aún más detalles. Muy amable, Pablo, muchas gracias por la información y por compartir con nosotros este ratito. Muchas gracias a ustedes, ojalá no sea la última, y ahí vamos a estarles informando de próximas actividades y de producciones que tenemos. Las puertas abiertas siempre a Pyme Radio para agregarle valor y poder darle la mano sobre todo a los emprendedores del área artística. Terminamos, nos volvemos a encontrar mañana jueves a las 8 de la mañana en CRC 89.1 Radio y en Pyme Radio. Que tengan un excelente día. Concluye Pyme Radio, el programa que promueve la productividad y el crecimiento de cada emprendedor a través de estrategias, asesorías y capacitaciones profesionales. Te esperamos de lunes a viernes al ser las 8 de la mañana. Pyme Radio, un programa de Cadena Radial Costarricense con la colaboración del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.